El impacto de la guerra va a ser brutal a todos los niveles, a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel moral. Va a haber un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Es un punto de inflexión, el año 1945. Las antiguas potencias europeas ya no van a ser tales. La hegemonía la van a tener países como Estados Unidos o la emergente Unión Soviética. Vamos a ver las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de centrarnos en las consecuencias directas de la guerra, vamos a ver algunas diferencias entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera. En primer lugar, es que la Segunda Guerra Mundial va a implicar a muchísimos más países que en la Primera. Y además va a haber varios escenarios del conflicto, dos principales, que son en Europa y en Asia. En Europa con Alemania y en Asia con Japón. Y otro secundario, pero también importante, en el norte de África. Hemos visto que la población civil se va a implicar en el conflicto. Va a ser masacrada por los numerosos bombardeos y también por los campos de concentración. Se va a ver implicada también directamente participando en la resistencia contra las tropas de ocupación nazi, o las mujeres van a tener que ocupar el puesto de los hombres en fábricas para producir armas y todo lo necesario para la guerra. También destacable la utilización de nuevas armas y técnicas de combate. Muy importante la participación de la aviación, que en la Primera Guerra Mundial fue bastante testimonial. La guerra económica, es decir, el que la economía esté subordinada a los intereses militares. Esto va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Va en la fabricación de armas, en producir energía, en la construcción de vías de comunicación. Toda la economía va a estar implicada en ganar la guerra. También se van a relacionar los éxitos militares con el progreso científico, es lo que se conoce como guerra científica. Uno de los ejemplos más claros es el proyecto Manhattan, donde se cogió a los principales físicos de la época y se les encerró para que estudiaran y construyeran la primera bomba atómica, que luego va a ser lanzada sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki y que van a poner fin a la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto. También es muy destacable la propaganda para manipular los sentimientos patrióticos de la población. Va a ser muy importante la utilización del cine y la radio, tanto de un bando como de otro. Nos vamos a centrar ahora en las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos primero pues con las consecuencias demográficas, que fueron impresionantes. En la Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de personas y más de la mitad eran población civil. 30 millones de civiles murieron en este conflicto. ¿Y por qué murieron tantos civiles en esta devastadora guerra? Pues principalmente por los bombardeos masivos contra población civil que se hicieron en el centro de Europa y Japón. También pues por la epidemia y el hambre que afectó a numerosos países, y luego por los campos de concentración nazi, en la que murieron 10 millones de personas, principalmente judíos, polacos y rusos. En la tabla podéis ver los fallecidos, tanto militares como civiles, de los principales países que participaron en la guerra. Se ve más claro ahora en esta gráfica que tenéis aquí, donde veis que el país donde se produjeron más muertes fue en la Unión Soviética y también en China. Las consecuencias económicas, pues en Europa van a ser desastrosas. Nos vamos a encontrar ante ciudades completamente arrasadas, sin comunicaciones, sin tejido industrial y con una población pues que no va a tener dónde vivir y que no va a tener alimentos, que va a pasar hambre y epidemias.
Sin embargo, Estados Unidos va a ver fortalecida su posición a nivel mundial. Se va a convertir en una de las potencias hegemónicas, tanto política como económicamente. Va a vender productos a Europa y va a ayudar directamente a la reconstrucción de estos países. Bueno, las consecuencias morales van a ser muy importantes en la generación que vive durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores. Va a dejar una profunda huella en las víctimas, pues la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y las matanzas masivas. Muy importante a destacar el holocausto judío, la puesta en marcha de la solución final propuesta por Hitler, que es ni más ni menos que la eliminación de todos los judíos de Europa. Para ellos, como podéis ver en el mapa, se crearon numerosos campos de concentración y campos de exterminio. Destacable el campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde murieron millones de personas. Ante esto, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues se decidió hacer un juicio a los dirigentes nazis, a los que se condenó por crímenes contra la humanidad y por genocidio. La utilización de la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki van a mostrar al mundo el poder destructivo de este arma y van a hacer que la población tenga miedo al poder nuclear. Unos meses antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los principales dirigentes de los países aliados participantes en el conflicto se reunieron en lo que se conoce como las conferencias de paz. La primera de ellas tuvo lugar en la ciudad de Teherán en el año 1944 y en ella se reunieron el líder de la Unión Soviética, Stalin, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y el de Gran Bretaña, Churchill. En el año 1945 tuvo lugar la segunda conferencia, esta vez en la ciudad de Yalta, con los mismos líderes como protagonistas. Y finalmente ese mismo año tuvo lugar la conferencia de Potsdam, donde se reunieron Stalin, el representante de la Unión Soviética, Truman, el presidente de los Estados Unidos, que había sustituido a Roosevelt, fallecido unos meses antes, y en un principio Churchill como representante de Gran Bretaña y posteriormente al Tea, porque Churchill perdió las elecciones frente al nuevo presidente del Reino Unido. En las conferencias de paz se va a llegar a una serie de acuerdos que se van a tener que poner en práctica una vez finalizada la guerra. Se va a decidir la desmilitarización de Alemania, el juzgar a los líderes alemanes y japoneses por crímenes contra la humanidad y la creación de la Organización de Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 se va a fundar esta asociación en la ciudad de San Francisco. También se va a decidir la división de Alemania y Austria en 4 zonas de influencia, una para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para Francia y otra para el Reino Unido. La capital de Alemania, Berlín, que está situada en la zona de influencia soviética, también se va a dividir en 4 zonas, una para cada uno de los países que he nombrado anteriormente.